Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos la intención aquí de presentar el módulo que hemos denominado herramientas, y nadie mejor para contárnoslo que su coordinador, que es Carlos Alario. Carlos, ¿de qué va esto? ¿De qué trata ese módulo de herramientas? Bueno, muchas gracias, Carlos. El módulo de herramientas es un módulo muy importante dentro de este máster y es un módulo, yo creo, muy importante para cualquier profesional de la educación hoy en día. No podemos vivir como profesores sin utilizar diferentes tipos de herramientas y tecnologías como parte de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de herramientas, podemos hablar de muchos tipos de herramientas. Los profesores tradicionalmente hemos utilizado algunas herramientas no tan tecnológicas, como el uso de la pizarra o la tiza, o hemos utilizado diapositivas para tratar de expresar nuestras ideas, pero en los últimos años, gracias a la evolución de las tecnologías, una evolución que ha sido exponencial, tenemos la fortuna de poder contar con numerosas herramientas. Por ejemplo, el hecho de disponer de las tecnologías que tenemos hoy en día en la nube nos permite, por ejemplo, utilizar los vídeos educativos como un gran recurso. Nosotros podemos grabar vídeos de diversa índole para explicar ciertos conceptos o aclarar dudas a nuestros estudiantes. Podemos tener sistemas que permitan dar una realimentación inmediata a los estudiantes. Por ejemplo, podemos tener también cuestionarios en la nube que los estudiantes pueden contestar y recibir realimentación. Podemos tener diferentes sistemas de comunicación también con los estudiantes a través de la nube, sea comunicación síncrona o comunicación asíncrona. Estos son solo algunos ejemplos de tecnologías que utilizamos hoy en día la gran mayoría de los docentes, pero hay mucho más. La evolución que vemos en las tecnologías nos va a llevar a lugares que todavía creo que no nos podemos imaginar. La evolución que va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial a la hora de poder, por ejemplo, dar un apoyo mucho más personalizado al estudiante de forma automática, de poder evaluar de formas muy diversas a los estudiantes también de forma automática, harán que se creen numerosas herramientas que tendremos que incorporar a nuestro catálogo de herramientas como docentes. Quizá una dificultad muy importante es que no es fácil dominar todas las herramientas que existen. Cada día se desarrollan numerosas herramientas y no es fácil estar al día. Por eso, desde este máster queremos dar una visión de un gran conjunto de herramientas que puedan ser de utilidad para nuestros docentes. Sí, yo creo que el tema fundamental, desde luego, y creo que nadie es ajeno a esto, es la importancia que tiene hoy en día para un docente estar bien formado en tecnologías, porque la educación se está transformando en un sentido en el que, bueno, herramientas ha habido que utilizar siempre para la educación, pero es que estas herramientas han señalado los dos puntos principales. Las herramientas digitales cubren una amplitud de campos enorme y por otra parte están cambiando continuamente. ¿Te parece que escuchemos la opinión de Carlos Delgado Clos sobre estos temas? Sí, por supuesto. Ya desde antes de la célebre novela Homo Faber de Max Frisch, tenemos claro que el ser humano es esencialmente un ser que fabrica, que hace. Benjamin Franklin dijo que el ser humano es un animal que fabrica herramientas. Hacemos herramientas para alcanzar metas que no podemos alcanzar sin ellas. Las herramientas pueden estar basadas en principios mecánicos, como la palanca, que con un punto de apoyo nos permite mover el mundo. O podemos hacer uso de la luz y la electricidad, como aquí en el cine, que nos permite visualizar tiempos pasados reales o ficticios. Las herramientas también pueden estar basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones y nos permiten tener todo tipo de información en la punta de los dedos. En educación, siempre nos hemos servido de herramientas de apoyo, sea
una simple tablilla o una pizarra para mostrar contenidos educativos o un libro para capturar el conocimiento de forma persistente. O bien haciendo uso de luz y electricidad para proyectar contenido educativo en una pantalla en clase. También, más recientemente, estamos utilizando aplicaciones móviles para fomentar la participación en clase, entre otras cosas. La gran dificultad que tenemos en la actualidad es la velocidad del cambio. No se trata de un cambio gradual e incremental, sino exponencial y disruptivo. Antes de haber podido digerir y explotar todas las capacidades de una nueva herramienta y haber podido internalizarlas y asimilarlas, aparecen nuevas herramientas que prometen ser la panacea. ¿Cómo podemos salir de esta encrucijada? La solución, una vez más, es la educación. Es la única forma de acelerar el conocimiento, en este caso de nuevas herramientas educativas, y su impacto en las prácticas docentes. Además, debemos ser conscientes de que las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, no sustituyen unas herramientas por otras. Su efecto es más profundo. Son capaces de sacudir todos los principios establecidos. Todo cambia. La situación es realmente, por una parte, apasionante, a la vez que perturbadora. Está llena de oportunidades, pero también de retos. Nos asomamos a un nuevo orden, que sin embargo todavía no podemos distinguir bien. ¿Quieres tú asomarte? Bien, estupendo. Si te parece, Carlos, a partir de aquí podríamos intentar ver en qué campos incide especialmente, en qué campos de la actividad del docente inciden especialmente las tecnologías. Yo creo que la actividad del docente tiene diferentes fases. Tenemos una fase de preparación de los contenidos, una fase de impartición de los contenidos, una fase de evaluación del estudiante, una fase de seguimiento, de monitorización, de tutoría del trabajo del estudiante. Las herramientas pueden cubrir todos estos ámbitos. Desde la generación de nuevos contenidos mucho más enriquecidos en diferentes formatos, por ejemplo, audiovisuales, desde el uso de vídeos o podcasts, o creación de diferentes infografías, hasta la impartición, en ese caso, por ejemplo, utilizando diferentes herramientas que permitan fomentar el aprendizaje activo del estudiante en la sesión, sea una sesión presencial, una sesión online o una sesión híbrida, fomentar el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, aplicar metodologías basadas, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje basado en casos. También continuando con la evaluación del estudiante, es una parte muy importante, evaluando frente a la trayectoria que sigue el estudiante a lo largo de una asignatura, con una evaluación continua y con herramientas que nos permitan tener recoger diferentes datos que nos permitan tener evidencias para luego realizar esa evaluación del estudiante, y también en la parte de seguimiento y tutorización, con una comunicación con el profesor. En este sentido, yo creo que una de las partes más importantes y que tiene que cambiar en muchos contextos es el caso de la evaluación. Hoy en día las herramientas nos permiten recoger grandes cantidades de datos que precisamente podemos luego analizar, obtener diferentes visualizaciones que nos den esas evidencias de cómo ha trabajado el alumno, cómo ha ido evolucionando en una determinada materia, y si luego al final tenemos que realizar o tenemos que poner una calificación del estudiante, que tengamos suficiente información para poder justificar la decisión que tenemos como profesores de evaluar. Yo, desde luego, pienso, y creo que somos muchos los que pensamos así, que la evaluación es en este momento el mecanismo fundamental del cambio en la educación. Es decir, todo lo que no sea desterrar las viejas fórmulas completamente o muy poco representativas, en definitiva, del aprendizaje de la evaluación, pues impide los cambios profundos. Para poder saber que el objetivo, es decir, un aprendizaje profundo, se ha conseguido
hay que cambiar la manera de evaluar, ¿no? Pero, ¿en qué otros terrenos te parece que es esencial? Si te parece, escuchamos a Pedro Muñoz que nos cuente otras vías a través de las cuales las tecnologías, las herramientas tecnológicas introducen cambios en nuestra manera de enseñar. Perfecto, muy bien. Las herramientas tecnológicas van a facilitar el proceso educativo, el proceso del aprendizaje de múltiples maneras. Por ejemplo, bien aportando funcionalidades que son muy difíciles de obtener por un profesor sin esas herramientas, debido, por ejemplo, a la capacidad de cómputo para poder realizar determinados cálculos, o bien, por ejemplo, porque permiten el poder conectarse en cualquier momento o en cualquier lugar. Los sistemas de tutoría inteligente permiten la adaptación del aprendizaje según el nivel del alumno y pueden calcular de una manera más precisa cuál es el nivel del alumno en función de una serie de interacciones que van teniendo los alumnos en estas plataformas. Otro ejemplo de plataformas son los sistemas de gestión de aprendizaje, que son de los más utilizados, que van a permitir un conjunto de funcionalidades como la capacidad de realizar preguntas online con autocorrección y proporcionando una retroalimentación a los alumnos, sistemas de entrega, encuestas, consultas, también utilidades en el ámbito colaborativo, por ejemplo, con foros, wikis, con el glosario. También elementos de gamificación que permiten motivar a los alumnos dando ciertas recompensas mientras están realizando el proceso del aprendizaje. Es fundamental el saber utilizar estas plataformas y utilidades para sacar el máximo partido en el proceso educativo, combinándolas con determinadas pedagogías y metodologías y configurándolas adecuadamente. Asimismo, en estas plataformas se generan una gran cantidad de datos de interacciones de los alumnos. Y es muy relevante también el transformar esos datos en crudo, de bajo nivel, en información inteligente que puede ser utilizada para actuar en el proceso del aprendizaje con el fin de mejorarlo. Si te parece, Carlos, me gustaría que comentaras, porque claro, en los últimos años la pandemia ha puesto de manifiesto, pero una cantidad de debilidades por una parte y de fortalezas por otra, de el uso de las tecnologías en la manera de aprender. Vamos, de hecho, ha habido una especie de la noche a la mañana, un cambio radical que ha puesto... que nos ha desnudado desde ese punto de vista a los docentes. Hemos visto hasta qué punto éramos capaces o habíamos asimilado la importancia de la tecnología en la educación. Totalmente de acuerdo. La pandemia yo creo que supuso un golpe de realidad para muchos docentes. Tuvimos que pasar de la noche a la mañana a impartir docencia online por emergencia, como se denominó, es decir, no una docencia online planificada, sino una docencia online no planificada debido a la emergencia de la COVID-19. En ese caso, tuvimos que pasar a utilizar herramientas que no estaban pensadas para impartir docencia online, sino para hacer videoconferencias, como por ejemplo Zoom, Google Meet, Teams, etc. Tuvimos que utilizar estas herramientas para continuar con nuestras clases y tratar de minimizar el impacto que el confinamiento pudiese tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo creo que aprendimos muchas cosas de ese proceso. Aprendimos muchas cosas positivas
y también cometimos errores en los momentos de esa enseñanza online. Y sí que me gustaría, por ejemplo, destacar el hecho de que un punto clave, independientemente de que impartamos una docencia tradicional presencial como una docencia online o una docencia híbrida, es fomentar el aprendizaje activo del estudiante. Es tener diferentes actividades pensadas para que el estudiante sea dueño de su propio aprendizaje, practique, colabore en grupos, discuta, etc. Y para ello hay muchas herramientas que nos ayudan y muchas que se han desarrollado en este periodo. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos muy frecuentemente en la Universidad Carlos III de Madrid, en algunos de nuestros cursos online, se denomina Engagely. Es una herramienta pensada específicamente para la docencia online e híbrida, fomentando el trabajo en grupo, de tal forma que los estudiantes se sienten a una mesa virtual directamente cuando se incorporan al aula virtual y que puedan hablar entre ellos dentro de esa mesa como harían en un espacio físico. Quizá ahora que estamos en una fase diferente de la pandemia, donde ya se ha recuperado la presencialidad en la mayor parte de instituciones educativas del mundo, nos encontramos con la reflexión acerca de todo lo que hemos aprendido de la enseñanza online y que ha sido bueno. Hay muchos escenarios donde la enseñanza online es muy buena. ¿Cómo lo podemos mantener en el escenario actual? ¿O cómo lo podemos combinar con situaciones, por ejemplo, de una docencia híbrida, con una mayor flexibilidad para el docente o para el estudiante, independientemente de dónde se encuentre físicamente? Esas reflexiones, muchas de ellas van acompañadas de herramientas que nos hemos acostumbrado a utilizar. Hemos acostumbrado a utilizar algunas herramientas, por ejemplo, para fomentar la interacción, sea Kahoot, Socrative, Booklab, para recoger comentarios de los estudiantes en determinados puntos de control durante una sesión, para crear grupos dinámicos con estudiantes que se encuentran desde sus casas o que se encuentran en el aula, y esos grupos que vayan cambiando, siguiendo algunos patrones de colaboración conocidos, patrones pirámide, Jigsaw, etc. La pandemia nos ha dado ese golpe de realidad. Quizá algo muy importante es que, a pesar de todo el esfuerzo que se había invertido en la investigación en tecnología educativa, la pandemia ha demostrado que no estábamos realmente preparados para una situación como esa. Hubo mucha improvisación, pero bueno, afortunadamente yo creo que se salió adelante con muchos aprendizajes y muchas lecciones que han quedado después. Un tema muy importante es cómo ha sido muy diferente la respuesta de los centros y de los docentes particulares o de cada docente a el problema planteado. Dicho de otra manera, allí donde la transformación digital estaba más avanzada, afrontar los problemas de la pandemia ha sido mucho más sencillo. Por el contrario, y esos avances que mencionabas se han producido. Por el contrario, donde este esfuerzo se había tenido menos protagonismo, pues claro, el resultado pues, ha sido peor. Y ha mostrado efectivamente eso, qué carencias había. Y desde ese punto de vista nos ha enfrentado al problema de cómo integrar este tipo de capacidades que se han visto necesarias para que los docentes superaran la situación en su formación. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esta relación y cómo afronta nuestro máster estos cambios en la formación de los docentes? Sí, yo en primer lugar estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con ese comentario. Yo creo que había centros, había instituciones que estaban mucho mejor preparadas y había profesores que estaban mucho mejor preparados, ¿no? Por ejemplo, uno de los
ejemplos claros es aquellos profesores que ya tenían contenidos generados en diferentes formatos, audiovisuales, vídeos, podcasts, etcétera, han tenido mucho más fácil sobrevivir a esa etapa crítica de docencia online por emergencia, puesto que ya tenían materiales de acompañamiento enriquecidos para sus estudiantes. Otros profesores, sin embargo, tuvieron que hacer un sobreesfuerzo muy grande, quizá para generar esos materiales complementarios para sus estudiantes durante esas semanas de confinamiento. No hay que olvidar que durante la pandemia nos encontramos en situaciones críticas desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista logístico para que nuestros estudiantes pudiesen continuar con sus clases. A veces había estudiantes que habían regresado a sus lugares de origen, a lo mejor tenían peor conectividad, no tenían la posibilidad de tener un equipo a su disposición, un portátil a su disposición para continuar fácilmente con las clases, o no tenían entornos adecuados para poder trabajar, para poder estudiar, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiese docentes mucho más preparados, centros mucho más preparados, facilitó que esos estudiantes pudiesen continuar. En este sentido, otro de los aspectos que comentas es el de la formación adecuada del profesorado. Hoy en día tenemos que formar a nuestros docentes en el uso de metodologías, pero también en el uso de tecnologías que sean aplicadas para las diferentes metodologías que necesita utilizar el docente. Un marco de referencia que se utiliza es el Marco Europeo de Competencias Digitales de los Educadores, de los Profesores, el marco DigiCompEdu, en el cual tenemos 22 competencias en 6 áreas de conocimiento diferentes con 6 niveles de adquisición, y que es uno de los marcos que integramos en este módulo de herramientas y sobre el que incidimos, ¿no? Desde las competencias dedicadas a la generación de recursos educativos, a la impartición de la docencia, a la evaluación, a la tutorización, etcétera. Son algunos de los elementos de esas competencias en las que incidimos. Yo creo que un docente nunca debe dejar de formarse acerca de las diferentes herramientas que existen. Debe rodearse de otra comunidad de docentes. Muchas veces aprendemos mucho más de nuestros compañeros acerca de cómo podemos utilizar, por ejemplo, una herramienta concreta dentro de una asignatura que nosotros impartimos. Ver ejemplos, ver buenas prácticas, ver casos de éxito. Eso es algo que también tratamos de compartir desde este máster. Crear una comunidad de docentes interesados por la innovación educativa, sin miedo a la tecnología, y que pueden compartir esas buenas prácticas. Yo creo que eso es fundamental para seguir aprendiendo y para seguir creciendo en este mundo tan cambiante como es la educación. En definitiva, Carlos, ¿qué sacan los estudiantes de este módulo al terminar nuestro curso? Yo creo que tenemos estudiantes con perfiles muy variados. Tenemos estudiantes que tienen un perfil más tecnológico, que vienen de titulaciones que tienen que ver más, a lo mejor, con las áreas de ingeniería. Tenemos estudiantes con un perfil más pedagógico, vienen de áreas más relacionadas con las titulaciones de magisterio, de ciencias sociales, titulaciones más humanísticas. En primer lugar, como he dicho, no hay que tener miedo a la tecnología, no hay que tenerle miedo. Hay tecnologías que pueden tener una curva de aprendizaje un poquito más grande y otras que tienen una curva de aprendizaje un poquito menor. En este módulo de herramientas tenemos diferentes asignaturas. Tenemos asignaturas para hablar de la interacción persona-ordenador en sistemas educativos, pero siempre desde desde un nivel adecuado a los estudiantes que nos llegan. Tenemos asignaturas para hablar acerca de gamificación, de la introducción de elementos lúdicos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para hablar de experiencias aumentadas, realidad aumentada, realidad virtual, para hablar de diferentes plataformas educativas que son importantes
por ejemplo, sistemas de gestión del aprendizaje, conocidos como LMS, sistemas de tutoría inteligente, y tenemos asignaturas también dedicadas a hablar de nuevos modelos de docencia. Quizás sobre esto podemos contar nuevamente con Pedro Muñoz Merino para que nos ilustre con algunos apuntes acerca de la parte que se refiere a las plataformas educativas. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Te parece que escuchemos algunos testimonios de lo que han obtenido los alumnos, algunos de vuestros estudiantes, en las anteriores ediciones de este máster? Por supuesto, tenemos estudiantes, como digo, con perfiles muy variados, y somos conscientes de que a muchos de ellos este máster les ha aportado fuertemente en su trayectoria profesional y en particular el módulo de herramientas. Hola, mi nombre es Luis Mío, soy de Lima, Perú, estudié el máster de Innovación Educativa en la Universidad Carlos III de Madrid y quiero compartir contigo mi experiencia a partir del cual elaboré mi propia aula virtual en Moodle para los cursos virtuales que ofrece actualmente mi empresa, específicamente el módulo de herramientas del máster que me permitió conocer una serie de herramientas como Edpuzzler, Newport, que son herramientas interactivas que me han permitido construir un curso asincrónico de orientación vocacional 100% online, pues estas herramientas que a partir de videos grabados por ti mismo o extraídos de la web, puedes hacer preguntas a tus estudiantes o a tus participantes sobre el contenido que impartirás y también dejarles otras tareas asignadas. Asimismo, contienen herramientas como Paddle, MyMaster, Jamboard, que son herramientas que le pueden permitir a tus estudiantes organizar sus ideas o responder con ellos en formatos sincrónicos. En este máster conocerás desde cero cómo usar esas herramientas y luego, según tu interés, podrás profundizar por tu cuenta. Te invito a vivir la experiencia de aprender más sobre esas herramientas digitales que son el futuro de todo docente, formador y capacitador del siglo XXI. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Luis Mío, que en el curso de su trabajo en este máster construyó una herramienta que ha cambiado el propio funcionamiento de su empresa, es decir, que ha servido para potenciar, digamos, desde ese punto de vista su perfil profesional, ¿no? Pero, bueno, y también aquellos a quienes sus capacidades incluso han reorientado las capacidades que han obtenido en este máster y muy especialmente gracias al módulo de herramientas, pues les han cambiado su trayectoria profesional. ¿Nos puedes introducir el siguiente vídeo, Carlos, por favor? Sí, vamos a escuchar ahora a Inés Bebea, que actualmente trabaja con nosotros en la Universidad Carlos III de Madrid, dando apoyo a UC3M Digital y a quien en particular este módulo de herramientas ha servido para reconvertir su carrera profesional. Cuando decidí cursar el máster de Innovación Educativa, quería conocer de primera mano cuáles son las tendencias actuales en educación y dedicar un tiempo a reflexionar sobre ellas y a incorporarlas en mi práctica. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones y mi aproximación a lo educativo había sido años antes de manera mucho más informal, en talleres y grupos de lectura, donde conocí las propuestas de, por ejemplo, Paulo Freire o María Montessori. Realizar el máster de Innovación Educativa fue un complemento fantástico para ayudarme a ordenar y a completar en mi cabeza la multidimensionalidad de los retos educativos actuales. También me interesó mucho esa mirada diversa que aportan los distintos módulos. Por ejemplo, el módulo de cuerpo me permitió explorar el pensamiento visual, crear canciones que me conectaron con mi emoción y me ayudaron a profundizar en un tema concreto. En definitiva, poniendo en práctica maneras de aprender que van más allá de sentarnos en un pupitre. El módulo de experiencias me hizo ver cómo hay personas y equipos trabajando a fondo en la convivencia en los centros educativos y también a ver las posibilidades que se abren cuando el profesorado y el alumnado aprenden a gestionar los conflictos, convirtiéndolos en oportunidades. En el módulo de suelo aprendí a leer el currículum entre líneas. En el módulo de herramientas aprendí sobre tecnologías punteras como, por ejemplo, blockchain
y su aplicación en la certificación de saberes y competencias. Dado que las tecnologías hoy están tan presentes, me parece especialmente importante que los profesionales de la educación tengan un conocimiento y una reflexión práctica acerca de la digitalización. El módulo de herramientas y el máster al completo ofrecen, a mi entender, esta oportunidad. Ahora que han pasado ya 4 años desde que cursé el máster, puedo decir que ha tenido un impacto positivo en mi carrera profesional. En aquel momento yo lideraba un proyecto de alfabetización digital crítica y la realización del trabajo fin de máster de la mano de Linda Castañeda me ayudó muchísimo a enriquecer mi práctica con un marco teórico más sólido y más heterogéneo, a explorar nuevos horizontes y a colaborar también con una institución pionera en la educación ecosocial como es FUEM. Pero el impacto en realidad ha ido más allá. Actualmente colaboro con un grupo de expertos para el desarrollo del nuevo currículum para educación primaria y secundaria de la LOMLOE, donde tengo la oportunidad de aportar mi expertise en materia de cultura digital. También a día de hoy estoy trabajando como gestora de proyectos educativos en la Universidad Carlos III, precisamente en relación a la incorporación de las credenciales digitales al sistema universitario español. Bueno, un excelente testimonio Carlos. Bueno, si te parece, podemos cerrar aquí. ¿Nos quieres dar una última pincelada para animar a quienes nos estén viendo a que se acerquen al módulo de herramientas de nuestro máster, en definitiva, a nuestro máster? Sí, yo creo que estamos en tiempos de mucha incertidumbre, estamos en tiempos de cambios exponenciales, especialmente desde el punto de vista tecnológico. Se está produciendo un nuevo orden desde el punto de vista educativo, en el sentido de que se están replanteando estructuras tradicionalmente consolidadas, como por ejemplo la división de los diferentes cursos académicos, tanto en enseñanza no universitaria como en enseñanza universitaria. Estamos viendo la importancia que tiene el aprendizaje a lo largo de la vida y numerosos actores que están entrando, tanto empresas de formación como empresas que desarrollan herramientas o que apoyan a instituciones educativas a realizar una transformación digital en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Son tipos de grandes cambios. Yo creo que todos seguimos aprendiendo día a día y estaremos encantados de compartir nuestra experiencia y crear una comunidad de estudiantes interesados en la innovación educativa y en particular en el uso de la tecnología para mejorar la educación en este máster.